Buenas noches, estimada docente. En esta oportunidad, mi compañera Rosa Zuni y quien les habla, Yuleini Hoyos, le vamos a presentar nuestro tema que tiene por título El impacto de la economía de la pandemia del COVID-19 en el Perú. Bueno, queremos dar una breve introducción. Quería enfatizar en este caso respecto del COVID-19, no solamente ha sido una pandemia que ha puesto, digamos, eh, en jaque nuestro sistema de salud público, sino que también ha visto, digamos, mellado el tema del sector económico en nuestro país, afectando a millones de peruanos en su ingreso económico, especialmente a los sectores más vulnerables, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos diagnosticado, digamos, que el modelo económico que se asemeja con la pandemia es el modelo del keynesianismo, ¿no? Que básicamente esta es una corriente económica que ha sido liderada por un brillante economista británico que se llama John Maynard Keynes durante la depresión económica de los años 30, ¿no? Bueno, básicamente, para resumir, de qué trata el keynesianismo es de que el Estado, digamos, intervenga de manera directa ante alguna crisis económica que pueda surgir, en este caso por la pandemia, inyectando, digamos, políticas fiscales, interviniendo a través del gasto público para reactivar de esta manera la demanda del sector económico y evitar el desempleo en este caso en el país, ¿no? Perú. Eh, Luego tenemos en relación, digamos, con la pandemia del COVID-19 en el Perú, queremos rescatar nosotros principalmente que, bueno, el enfoque de la pandemia lo que, digamos, hizo en nuestro país es que el PBI cayera de manera drástica, ¿no? Aumentó el desempleo por parte de miles de personas, el cierre de las empresas, muchas de ellas dedicadas a sectores, digamos, como la recreación, el turismo o también el entretenimiento. Algunas empresas también dedicadas al rubro de la comida, como restaurantes, tuvieron que cerrar y esto se vio afectado en nuestro PBI, ¿no? En ese contexto, digamos, nuestro Estado peruano adoptó algunas de las medidas inspiradas en el enfoque del keynesianismo, tales como las transferencias monetarias directas, bueno, que esto surgió, digamos, a través de los bonos familiares que se daban a las familias más humildes para, digamos, que tengan lo necesario para su canasta básica, ¿no? Como segunda opción también tenemos la reducción de tasas de interés, digamos, los préstamos, esto incentivado por el Banco Central de Reserva del Perú para impulsar el crédito directo a las personas que lo necesitaran en algún momento. También se hizo la inversión pública en salud. Muchos sabemos que, bueno, nuestros hospitales ya se encontraban de por sí en condiciones precarias y a raíz de la pandemia, pues muchas personas abarrotaron los hospitales porque, pues, tenían muchas necesidades. Todos, digamos, estábamos con el temor de que si nos enfermábamos de este COVID, pues nos íbamos a morir, ¿no? Entonces corríamos a los hospitales y los hospitales no estaban preparados para recibir a tantas personas a ese nivel de magnitud. Es por eso que se hizo una inversión a nivel de infraestructura hospitalaria y además de compra de vacunas. También tenemos los programas de protección del empleo para reactivar, digamos, de esta manera la economía, el trabajo, fomentar el empleo y, bueno, también el respaldo financiero a las empresas. Siguiente. Dentro de los aspectos macroeconómicos del fenómeno económico, en este caso en relación al COVID-19 que enfrentó nuestro país, queremos enfatizar nosotros algunos puntos claves en cuanto a la perspectiva macroeconómica. Respecto a ello, nosotros tenemos que mencionar el Producto Bruto Interno. Bueno, a raíz, digamos, de esta pandemia, nuestro PBI se vio disminuido en -11,1%, catalogada dentro de las más severas de América Latina, ¿no? Esto en mención al PCR, ¿no? O sea, es una fuente bastante clave. Respecto al empleo y al mercado laboral, nosotros nos hemos visto afectados
2,7 millones de empleos, es decir, 2,7 millones de personas se quedaron desempleadas durante los primeros meses de pandemia, según las estadísticas del INEI, lo cual representa, digamos, una gran afectación a lo que son, bueno, la canasta básica. No es, digamos, de difícil conocimiento de que si una persona no trabaja, pues básicamente en este país no come, ¿no? Lamentablemente es así. Respecto a la inflación, podemos mencionar que al inicio del 2020 se tenía una deflación por la contracción de la demanda, es decir, no había demanda, no había requerimiento por parte de las personas para poder consumir. Posteriormente, en los años 2021, 2022, se aumentó la inflación, lo cual, digamos, superó al 8% en relación al 2022. Respecto de la balanza de pagos del sector externo, las exportaciones lógicamente cayeron por una demanda externa de minerales, agroexportaciones y turismo. Todos estos sectores, los tres, minerales, agroexportaciones y turismos, obviamente sufrieron una gran caída porque no había demanda. Las remesas, es decir, los envíos de dinero a otros países también se vieron afectados, ya que muchas de las personas tienen familias en el extranjero y les enviaban, digamos, dinero para que ellos pudieran subsistir. Al haber un gran desempleo, esto no podía, digamos, darse, ¿no? Y muchas de estas familias no solo vieron afectadas a las de aquí, sino también a las que tenían afuera. Respecto, digamos, de la política fiscal y monetaria aplicada, bueno, la política fiscal expansiva, digamos, logró inyectar otra vez nuevamente la economía a nuestro país a través de programas sociales, ¿no? Los bonos, como les indicaba anteriormente, los bonos para personas de bajos recursos, los programas empresariales como Reactiva Perú, FAI Turismo, que fomentaban nuevamente, digamos, la integración de estas empresas dedicadas al turismo, pequeñas microempresas, pues las MIPES, o Reactiva Perú, o sea, fomentar que los pequeños empresarios nuevamente tomen esa iniciativa de volver a empezar, ¿no? La inversión pública en salud también recalcar que se vio, digamos, fortalecido en cuanto al sistema hospitalario a raíz de la alta demanda de las personas. También lo que es la compra de vacunas para poder protegernos todos, ¿no? En lo que es política monetaria expansiva, tenemos la reducción de la tasa de intereses, digamos, incentivada por el BCR en cuanto a lo que son préstamos directamente para las personas que en algún momento lo vayan a necesitar. La inyección de liquidez, fuertes préstamos para, digamos, evitar quiebras en las empresas y mantener de esta manera el flujo económico. Doy pase a mi compañera que ella les va a explicar los aspectos microeconómicos en relación a la pandemia. Gracias. Bueno, continuando con la exposición de mi compañera, aspecto macroeconómico del fenómeno económico del COVID-19. Eh, Queremos enfatizar algo breve, sería lo que es comportamiento del consumidor. Como sabemos, en la pandemia se cerraron varios negocios, los negocios pequeños, hubo un cierre de los negocios muy pequeños y ha habido cambio de preferencia de los consumidores. Digamos, los consumidores más se enfocaban en comprar lo que eran alimentos de primera necesidad y más que todo la medicina, porque no se podía saber si se podía enfermar así, porque se agotaban la medicina. Entonces las personas enfatizaban más con lo que es la alimentación, lo más primordial. Y ya no había tanto lo que es el turismo en cines, en otras cosas que son algo secundario. Los consumidores fueron por algo primario y podemos saber que su preferencia cambió, ¿no? Drásticamente. Y también podemos decir la migración del comercio digital. Se incrementa entre canales digitales por las compras. Se ha puesto en marcha en esa situación en esa situación del COVID-19 se puso en marcha lo que es comercio digital, ya que al momento de pedir un producto que llegaba a tu puerta de tu casa sin salir
y se aplicó varias de ellas, ¿no? Y también podemos decir la disminución de los ingresos, la caída de los ingresos laborales, ya no hubo, hubo desempleos, bastante desempleo y aumento de ahorros de las familias, ¿no? Porque ya no consumían algo secundario, sino ellos más que todo prevenían lo que es la alimentación y más que todo la medicina. Bueno, en la siguiente diapositiva. El impacto en las empresas. Ha habido cierre de empresas en empresas pequeñas, en microempresas, en pequeñas empresas que recién estaban saliendo. Hubo un cierre porque se declaró lo que es el estado de emergencia y hubo el cierre de las empresas y hubo personas desempleadas, ¿no? Podemos decir que ajunta el costo de muchas de las empresas que fueron perjudicadas y también perjudicaron a sus personales porque se cerraba, ¿no? El negocio y no había entrada ya que las personas no podían salir de casa porque estábamos en cuarentena. Los cambios de estructura del mercado. Algunas grandes empresas con mayor capital, eh, s- con mayor claridad, con mayor capital, que tenga más dinero, pudieron salir, ¿no? Pudieron abrir, pudieron salir de esa crisis económica, pudieron abrir algo digital, digamos. En caso de lo que es la alimentación, todo era digital cuando empezó lo que es la pandemia y más que todo cuando entramos a cuarentena, ¿no? En el Perú. Se generó mayor concentración de mercado en algunos sectores, pero virtualmente. Adaptación de la tecnología, ¿no? Como sabemos, hubo adaptación bastante de la economía en el Perú, ya que algunos no conocíamos tanto la tecnología, pero tuvimos que aprender mucho para poder salir, ¿no? Algunas empresas se fijaron más que todo en adaptarse en la tecnología y vender su producto y no cerrarlo, ¿no? Más que todo con las grandes empresas pudieron salir adelante después de el cierre, ¿no? Bueno, el mercado laboral desde la microeconómica es el desempleo que hubo bastante, ¿no? Hubo pérdidas de ingreso, llevaron a millones de personas en busca de empleos, pero lamentablemente algunas personas podían ser empleados, pero algunas ya no, ya porque se cerraron bastantes negocios, las pequeñas empresas que recién estaban saliendo. También podemos decir la caída de un capital humano porque la educación presencial, como sabemos, antes de la pandemia era presencial. Y cuando empezó la pandemia y todo lo que es la cuarentena, pues no pudieron laborar, no pudieron estar en clases presenciales y tuvieron que aplicar lo que es la tecnología de formación laboral futura, ¿no? Podemos decir. También pasando a la siguiente diapositiva, concluyendo con el tema de lo que es fenómeno económico, podemos decir que la pandemia del COVID-19 ha hecho un choque económico sin precedente, ¿no? Podemos decir que en el Perú no sabíamos que eso iba a pasar y no estábamos listos para eso, ¿no? Porque hubo caída de nuestro Producto Bruto Interno y ha habido desempleos, ha habido más pobrezas que antes estaba saliendo bien y al último cae la pobreza, ¿no? Tenemos más pobreza, tenemos desempleo y de ahí del COVID-19 murieron personas y mm, tuvimos que salir adelante, ¿no? Y como sabemos, el Perú salió adelante, ¿no? Con lo que estaba mencionando mi compañera, con los principios de escuela de Keynes, que planteó el rol activo del gobierno en estabilidad económica durante el crisis económico, ¿no? Como sabemos, ¿no? Eh, Enfatizando en pocas palabras, podemos decir que el Perú, a pesar de que haya habido muchas cosas que
hubo un fallo económico, hayamos tenido bajo económicamente, aún así salimos, ¿no? Adelante. Eso sería todo. Gracias por la escucha.